Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este os traigo una recopilación de grandes lubinas capturadas en el alga y voy a compartir con vosotros mi corta experiencia sobre la pesca de esta especie usando esta técnica. El alga empieza a desarrollarse en primavera, alcanzando su punto máximo de crecimiento en verano, cubriendo grandes extensiones de piedra y formando inmensos bosques de laminaria donde las lubinas aprovecharán para descansar y para patrullar en busca de presas. Aunque las podremos encontrar en cualquier momento del día en el alga, los mejores momentos para mí y que mejor resultados me han dado son las horas centrales del día y por la tarde, cuando está el sol más alto. Esto se puede ver influenciado por otro tipo de condiciones y por el tipo de zona. Y aunque al amanecer y al atardecer también se puede encontrar algún ejemplar en el alga, son esas horas centrales del día y de la tarde los que mejor resultados me han dado. A veces puede ser más decisivo incluso que el momento de la marea, como en esta captura, que faltaban apenas 2 horas para la pleamar. Aunque en estos momentos será menos frecuente encontrarlas descansando en el alga y más habitual verlas patrullando y desplazándose entre la laminaria. Como he dicho, en pleamar y subiendo la marea también nos podremos encontrar algunos ejemplares, aunque sin duda el mejor momento para intentar localizarlas y descansando en el alga es la bajamar, y si a esto le sumamos las horas centrales del día o de la tarde tendremos el mejor momento donde poder encontrar lubinas descansando en la laminaria. Con ausencia de termoclina intento buscarlas más profundas, normalmente desarrollo mi pesca entre los 10 y los 14 metros, ya que a partir de esa profundidad la laminaria desaparece por completo. Y son estas zonas y estos bordes exteriores de la laminaria los que mejor resultados me suelen dar. Los bajos alejados de costa, fuera de las zonas principales de laminaria, son también muy buenos puntos para intentar buscar grandes robalos en el alga, aunque esto de infantería se verá condicionado por nuestra capacidad física y mental de hacer grandes recorridos y grandes distancias por el agua en busca de estas zonas.
Aquí otra gran captura que realizo en un bajo alejado. Me muevo sobre un fondo de 16 metros hasta que logro descubrir un bajo que se eleva hasta los 12, donde la laminaria nuevamente vuelve a desarrollarse. Este tipo de bajos son zonas muy buenas donde podremos encontrar lubinas y grandes robalos, aunque esto dependerá de la morfología de la zona para poder encontrar en mayor o en menor medida este tipo de fondos. Aunque la lubina es una de las especies que mejor se adapta a diferentes rangos de temperatura, cuando esta baja bruscamente o permanece muy fría, normalmente por lo que tengo observado, si baja de los 14-13 grados y medio será muy difícil localizarlas, ya que se desplazarán a otras zonas, y hasta que vuelva a subir la temperatura, será muy raro poder encontrar lubinas nuevamente por la zona. Aquí la primera gran captura de la temporada, un robalo de casi 7 kilos que me lo encuentro entre unos canales a 12 metros de profundidad donde la laminaria ya casi desaparecía, centrando siempre mis esfuerzos en los límites exteriores de la laminaria, en las caídas y en los canales que se forman sobre estas zonas. En esta jornada me encontré unas termoclinas muy marcadas y cambiantes a lo largo de la marea que me obligaron a desplazarme rápidamente para intentar permanecer en las zonas de agua más calientes, donde al final pude capturar otro gran robalo de 7 kilos a menor profundidad. Con esta última gran captura de un robalo de 8 kilos, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle me gusta y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.